Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Fui yo quien les elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. ¿Por qué temer, hombres de poca fe? Si yo conozco a quienes elegí, les aseguro que harán mis obras y aún mayores si creen en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con alegría nos reunimos para celebrar esta Santa Misa, hoy día que es la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado de toda Latinoamérica. Fue el segundo arzobispo de Lima y presidió la provincia eclesiástica del Perú, cuando en su época esta provincia eclesiástica iba desde Panamá hasta el extremo sur del continente. Un gran santo que patrocina pues a todos los obispos de nuestro continente y también naturalmente a todas nuestras iglesias, y por eso hoy día hacemos fiesta. Y para celebrarla dignamente nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú has querido fortalecer tu iglesia en América mediante los trabajos apostólicos y el celo por la verdad de tu obispo Santo Toribio. Concede al pueblo a ti consagrado crecer constantemente en fe y dar auténticos frutos de santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sobornaron a unos hombres para que dijeran: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Yo soy el que camina en la voluntad del Señor. Y yo soy el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia.
Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos. Meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había subido a la barca con sus discípulos, sino que sus discípulos habían partido solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del mar, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Les aseguro, no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra de Dios es esta, que crean en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti.
Queridos hermanos y hermanas, continuamos con el Evangelio de San Juan. El día sábado hicimos un paréntesis por la fiesta de San Marcos, pero si recordarán, el día viernes justamente Juan nos relató la multiplicación de los panes. Y entonces hoy día continuamos con ese episodio de la vida de Jesús. Quien ha preparado, digamos, los leccionarios, la persona que se ha encargado, abrevia en 2 líneas, en 2 líneas, pero si tomamos el mismo Evangelio de la Biblia, nos daremos cuenta que Juan lo explica un poco más, qué es lo que sucede después que Jesús multiplica los panes hasta este momento que hemos escuchado. La lectura del Evangelio ha comenzado diciendo así: después que Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Es una manera de abreviar. ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes recordarán de las lecturas del viernes que cuando Jesús da de comer a estos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, es decir, a muchos miles más, el pueblo quiso tomarlo para hacerlo rey. Y Jesús se escabulló, digamos así, y se retiró y se fue a rezar. Mientras tanto, dice Juan, o sea, ahí nos habíamos quedado el día viernes. Si ustedes toman el Evangelio directamente, verán que Juan dice que mientras tanto los apóstoles sin Jesús entraron en la barca para pasar al otro lado del lago, en este caso Cafarnaúm, y que cuando estaban en medio del lago ven a Jesús caminando por encima de las aguas y se asustan. Y Jesús les dice: soy yo, no teman. Y los apóstoles quieren que suba a la barca, pero dicen en ese momento ya habían llegado a la otra orilla, así que ya Jesús no sube, en esta ocasión no sube a la barca, subirá en otra ocasión en medio de una tempestad, pero ese es otro momento. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tomamos, entonces si leemos el Evangelio en su totalidad, todo esto forma parte de un solo episodio que también nos lo relata el evangelista Marcos. Como les decía el otro día, la multiplicación de los panes es el único milagro, digamos así, hecho por Jesús, que lo cuentan los 4 evangelistas y 2 de ellos, Marcos y Mateo, 2 veces. Y forma una unidad con este otro momento, que es el que Jesús camina encima de las aguas. Es una unidad. ¿Y por qué digo esto? Lo veremos dentro de un momento. Seguimos con los hechos y después vamos al contenido profundo de este acontecimiento, de esto que está haciendo Jesús. Entonces nos ha seguido diciendo el evangelista, ya ellos han pasado a la otra orilla y, como les digo, pasaron de noche, ya amanece, y la gente que había visto hacer a Jesús ese enorme milagro, por supuesto le habrán pasado la voz a otros, entonces mucha gente se va a buscar a Jesús, ¿no? Y van a Tiberíades, donde habían estado, donde Jesús había hecho la multiplicación de los panes, pero no lo encuentran. Ellos habían visto que los apóstoles habían marchado en una barca y que Jesús no había ido con ellos y que había solo una barca. Lo está explicando muy bien aquí Juan. Entonces ellos están buscando a Jesús, piensan que se había quedado en Tiberíades, no lo encuentran, toman una barca y van a donde los apóstoles para ver qué cosa había pasado con Jesús, y de repente se encuentran que Jesús está ahí. Y por eso le preguntan: ¿cómo has llegado hasta aquí si había solamente una barca? Y Jesús, ahora empieza, en el relato de Juan, Jesús empieza todo un discurso que hoy día escuchamos solamente la primera parte, el discurso sobre el pan que no perece. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? ¿Cómo has venido aquí? Es la pregunta que le hacen, ¿no? Y Jesús les responde, no les responde cómo ha llegado ahí, sino que les responde con otra frase que la vamos a repetir para que vayan
para ir interiorizando lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy día. Les aseguro, le dice Jesús, ustedes no me buscan por los signos, porque reconocen el significado profundo de los signos que estoy haciendo, la curación de los enfermos, la multiplicación de los panes. No ven detrás de eso, no ven detrás de eso. Solamente se quedan en lo que aparece, se quedan en el milagrito, digamos así. No me buscan por el contenido, lo que significan estos signos, sino porque comieron el pan hasta saciarse, porque les he resuelto el problema temporal del hambre. Y entonces sigue diciendo Jesús, trabajen, la traducción también es un poco, trabajen, no por el alimento que se acaba, o sea, obren, actúen en el buen sentido de la palabra, vivan, no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Y ahí va introduciendo todo el discurso sobre el pan de vida eterna. Luego avanzaremos un poquito más, ahora vamos entrando en el contenido. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿No? Vamos a ir entrando un poquito más adentro, más allá de lo superficial. Esta gente ciertamente ha ido detrás de Jesús, repito, porque Jesús ven en él uno que les soluciona los problemas temporales. San Agustín lo dice, San Agustín es un gran retórico, San Agustín hablaba muy bonito, pero en este caso lo dice con mucha crudeza. Dice, lo mismo pasa hoy día en la iglesia, que mucha gente sigue a Jesucristo para que le resuelva los problemas temporales. Y mucha gente, dice San Agustín, va a la iglesia para que, pretendiendo que la iglesia les resuelva los problemas temporales. Quieren conseguir audiencia con una persona importante a la que ellos no pueden acceder. Este es el ejemplo que pone, unos 3 ejemplos pone San Agustín, este es uno de ellos. A una persona importante que ellos no pueden acceder y van a la iglesia para ver si el obispo les consigue la cita. No tienen trabajo y van a la iglesia a ver si les pueden dar trabajo. Es decir, fíjense, ya San Agustín en el siglo IV decía esto, que hay personas, ¿no? Fíjense, que siguen a Jesús buscando un interés personal. Personas que van a la iglesia no buscando a Jesucristo, sino en el fondo buscándose a sí mismas, Y esto es lo que dice Jesús, y lo que luego explicará también San Agustín y los santos padres, ¿no? Es decir, el otro día les explicaba yo a ustedes esto. Jesús cura enfermos, sí, pero no los cura a todos. Solamente cura a algunos, muy poquitos. ¿Y por qué Jesús cura a los enfermos? Por supuesto, Jesús nos ama a todos, ¿no es cierto? Y se compadece ante un enfermo, claro que sí. Pero ¿por qué no los curó a todos, solamente a algunos? Porque ya dice Jesús después ante Pilato, o sea, mi reino no es de este mundo, yo no he venido a gobernar los asuntos temporales. Lo que hace Jesús, por eso lo llaman muy bien, ustedes me siguen, no porque ven los signos, no porque saben interpretar. Jesús está dando los signos que había anunciado Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, los signos que acreditarían al Mesías. Y justamente ya estaba dicho, se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo saltará, etcétera, como un ciervo, como un venado, ¿no? Etcétera. Es decir, Jesús está dando los signos para acreditarse como el Mesías. Pero la gente no ve eso, la gente se queda, no ve. Por eso Jesús luego dirá, refiriéndose a él, se autodenominará el Hijo del Hombre a quien el Padre, su Padre, lo ha marcado con su sello. Que es lo que Jesús quiere revelarnos. Él quiere revelarnos que Él es el enviado del Padre, que está marcado con el sello del Padre, es decir, que el Padre lo ha reservado para Él en función de una misión. ¿Y cuál es la misión por la cual ha venido Jesús al mundo? No para ser rey
de este mundo, de los asuntos, gobernar los asuntos temporales, sino para darnos el pan que no perece, de lo cual hablaremos dentro de un momento. Pero dice, ustedes no me siguen por estos, porque en estos signos reconocen. Les decía el otro día también entonces estos otros dos signos que da Jesús, se los anticipé el viernes, ¿no? La multiplicación de los panes y el caminar por encima de las aguas son los signos del profeta, los signos de Moisés. Moisés que dio de comer a su pueblo en el desierto con el maná y que hizo pasar a su pueblo por el medio del mar Rojo. Lo que hará después también Josué al entrar en la tierra prometida que separa las aguas del río Jordán. Es decir, estos eran los signos anticipados por Dios respecto al Mesías. Pero lamentablemente la gente no se da cuenta de esto, porque luego lo dirá también Jesús, el evangelista, en otro momento, después de una de las multiplicaciones de los panes, dice que los apóstoles mismos se habían quedado embotados, sus cerebros se habían embotado, les dice Jesús. Ustedes tienen el cerebro embotado por la multiplicación de los panes, se han quedado como tontos, bloqueados. Por la multiplicación de los panes, cuando la multiplicación de los panes no es más que un signo de algo más grande, de algo más grande. ¿De qué cosa más grande es el signo de la multiplicación de los panes y el caminar por encima de las aguas? Fíjense ustedes, es un anticipo de lo que será la Eucaristía. Es un anticipo de lo que es la vida cristiana. Por eso de esto hablará después Jesús, pero ya lo va anticipando. Cuando dice esto, dice, ustedes preocúpense no del alimento que se acaba, que es donde la mayoría de gente en este mundo, y muchas veces también nosotros que estamos dentro de la iglesia, nos preocupamos más por todo aquello que se acaba, por todo aquello que perece, y no por aquello que permanece para la vida eterna. Y aquí es muy interesante, queridos hermanos y hermanas, que nos detengamos, ¿no es cierto? Porque la palabra siempre es un don de Dios, es una gracia. Es Dios que viene a nuestro encuentro, ¿saben para qué? Para transformarnos por dentro, siempre. Esta es la finalidad de la palabra, transformarnos por dentro. Dice el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, en mi camino. Entonces, transformarnos desde lo profundo de nuestro ser, que implica esta conversión, el no desviarnos del camino. Porque a lo mejor nosotros podemos pensar, cualquiera de nosotros, puede pensar que estamos en la iglesia y que como estamos en la iglesia no cometemos pecados mortales, grandes cosas horribles, somos pecados veniales, unos un poquito fuertes, pero bueno, veniales, nos confesamos y pensamos que estamos en el camino correcto, cuando en realidad podemos estar muy desviados. Y esto pues es muy importante que la palabra nos ayude a darnos cuenta. Y fíjense, entonces decía, ya nos podemos detener aquí un momento para cada uno preguntarnos, vamos a ver, yo, mi vida, no mi ideal, no la doctrina, sino mi vida concreta. ¿A qué dedico mi vida completa? ¿A qué la dedico? ¿Por qué trabajo, como dice esta traducción? ¿Por qué trabajo? Trabajo, mi vida la dedico, está dedicada a las cosas que se acaban, a las cosas que fenecen, a las cosas que no pasan el ataúd, el dinero, los afectos, el éxito, la fama, el yo. A eso dedico mi vida. ¿Cuál es mi ocupación? O mi vida la dedico a aquello que permanece para la vida eterna. Porque tantas veces nos llenamos, queridos hermanitos, de alimentos que al final ni siquiera nos sacian. Y estamos como esa samaritana, yendo constantemente, tenemos que ir al pozo a sacar agua de afectos. Estamos ligados con una red afectiva. Y constantemente necesitamos ver el like
Facebook, en nuestro Twitter, no sé cómo se llama, like. Si algún día no me escriben, yo me pongo nervioso, me pongo nerviosa, nadie se acuerda de mí, no me han llamado para no sé qué. Y estamos tantas veces en esto, dedicamos tantas horas a lo que perece, a lo que se acaba, y dejamos de lado lo que no perece. Nos dedicamos tanto a los asuntos temporales que dejamos de lado aquello que va más allá de la muerte, lo único capaz de perdurar hasta la vida eterna, que es lo que le dice Jesús a la samaritana. La samaritana también es un episodio del evangelista Juan, que es como un paralelo de este, Y Jesús le dice, cuando la samaritana dialoga con él, y un momento Jesús le dice, pues mira, si tú supieras quién es el que te está hablando, ¿quién es el que te está hablando? ¿Quién es el que te está iluminando que este pozo en el fondo no te sacia? Que este alimento que perece no te sacia, sino que te lleva a la muerte, lo veremos más adelante en este mismo evangelio. Si tú supieras, entonces tú se lo pedirías a él. Y él te daría un agua que salta a la vida eterna, algo que pasa la muerte, porque para eso ha venido Jesús al mundo. Jesús ha venido al mundo justamente para esto, para hacernos pasar por encima de la muerte, para hacer Pascua con nosotros, para vencer en nosotros la muerte y meternos en la eternidad. Pero tantas veces, repito, no le damos espacio suficiente en nuestra vida. Unas veces porque lo buscamos solamente para que nos resuelvan los problemas temporales, otras veces porque ni siquiera lo buscamos para eso, y nuestra relación con Dios es una relación meramente cultual, meramente ritual, y en el fondo no es una relación de amor, que es la relación que Dios quiere establecer con nosotros y que es la única que va más allá de la muerte, es la única capaz de hacerte caminar por encima de la muerte, de destruir la muerte en ti, porque como ya lo dice San Pablo, existe la fe, la esperanza y la caridad, y la única que atraviesa la muerte, que perdura eternamente, la que nunca perece, es la caridad, porque la fe pasará, la esperanza pasará, pero el amor no muere nunca, el amor no muere nunca. Y entonces, fíjese, sigue diciendo Jesús, y entonces ellos, o el evangelista, y entonces ellos le preguntaron, ¿no? ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Que es lo que Jesús les ha dicho, ¿no? Procúrense, preocúpense, no del alimento que perece, sino que permanece la vida eterna. Y dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Que puede ser la pregunta que cualquiera de nosotros se puede hacer esta noche. Muy bien, es verdad, estoy dedicando mucho tiempo a estas cosas, me estoy, como se dice, más que distraído, estoy disperso. Disperso entre afectos, disperso entre obligaciones, disperso en una tontería, en el fondo soy un tonto, una tonta, me doy cuenta. Es verdad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le responde esto, la obra de Dios, esa que atraviesa la muerte, que este es el asunto de fondo, la que atraviesa la muerte, es que crean en aquel que Él ha enviado. Que creamos en Jesús, que creamos que este es el camino para la vida eterna, que esta es la verdad revelada, no el afecto, sino el amor, no el vivir para nosotros mismos, buscando nuestro propio interés, buscando nuestra comodidad, buscándonos nosotros, no, sino vivir totalmente fuera de sí, totalmente entregado al otro, que creer en esto, creer en este amor. En la medida en que uno va creyendo en este amor, y dice San Juan, si decimos que creemos en Él, ¿cómo podemos saber que creemos en Él? Si vivimos como Él vivió. Si no vivimos como Él vivió, todo lo demás, hermanos, es falso, es mentira. Nos engañamos a nosotros mismos, como diría el apóstol San Pablo, si no vivimos como Él vivió. Muy bien, pues ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder realizar estas obras? Y a Jesús nos lo irá diciendo después. Todavía no termina este episodio de la vida de Jesús. Lo seguiremos viendo, Dios mediante, mañana. Seguiremos viendo
¿Cómo es? Pero la pregunta ¿es posible vivir como Jesús vivió? ¿Es posible tener vida eterna en este mundo? ¿Es posible aquí y ahora caminar por encima de la muerte como Jesús por encima de las aguas? Efectivamente, esto es la Eucaristía. Todo este discurso de Juan, el capítulo 6 en el que estamos, que empieza con la multiplicación de los panes y continúa con el caminar por encima de las aguas, esto es la Eucaristía. La Eucaristía es la perpetuación, perpetúa y hace presente en el hoy de nuestra historia, es decir, hoy día aquí se realiza esta palabra. Jesucristo que viene caminando por encima de las aguas de la muerte, Jesucristo que está resucitado, que viene caminando por encima del pecado y de la muerte, ¿para qué? Para darnos su ser, ese sello con que el Padre lo ha marcado, ha dicho Jesús, ese sello con el que el Padre lo ha marcado, y Jesús viene a hacernos partícipes de ese sello, haciéndonos partícipes de su victoria sobre la muerte. Como lo hemos visto, fíjense ustedes, en la primera lectura, Esteban, Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos ha presentado a este Esteban, uno de los 7 diáconos, de los primeros 7 diáconos que existieron en la iglesia, y este Esteban que era un hombre lleno de gracia y de poder, y también de sabiduría, y los judíos discutían con él y se quedaban abochornados por la sabiduría que tenía, y no había manera de encontrarlo en una falta, porque Esteban respondía todo con la sabiduría que le venía de Dios. ¿Y qué tienen que hacer con Esteban al final? Lo mismo que con Jesús, fíjense ustedes. Lo mismo que con Jesús, tienen que calumniarlo. Tienen que conseguir testigos falsos para que lo acusen de las mismas acusaciones que le hicieron a Jesús, de hablar contra el templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres, las mismas 2 acusaciones que le hicieron a Jesús. Y después de aquí, hoy día también nos quedamos nada más aquí, luego veremos qué le pasa al pobre Esteban, ¿no es cierto? Primer mártir de la iglesia, es decir, uno que creyó realmente en Jesús y que anduvo como Jesús anduvo, siendo testigo de la verdad, libre de afectos, libre de compromisos, libre incluso de sí mismo, no estaba atado ni a su propia vida, estaba atado a Dios, Cuando uno está atado al dinero, a los bienes materiales, está atado a los afectos o está atado a sí mismo, entonces no puede estar atado a Dios, porque no se puede servir a 2 señores. Amarás a uno y odiarás al otro, dice Jesús. La única manera de amar a Jesús, de amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo único que traspasa la muerte y que nos hace realmente libres ya en este mundo, es si como Esteban y como Jesús estamos atados a Dios. Somos uno con Dios, y esto es justamente la Eucaristía. La Eucaristía es este sacramento, este misterio a través del cual Jesús viene a hacerse uno con nosotros, porque nosotros no podemos hacernos uno con Él, no podemos aunque quisiéramos. Es Él el que se hace uno con nosotros. Es Él el que te dice, toma, soy yo, no temas, como le dijo a los apóstoles en medio de la tempestad de ese lago, cuando vino caminando por encima de las aguas. Soy yo, no temas, come, es mi cuerpo que se dona por ti, te lo dono para hacerme una carne contigo. Te lo dono para hacerte partícipe de mi mismo ser. Te lo dono porque el Padre quiere sellarte igual que me ha sellado a mí, con el sello del Espíritu Santo, con esta agua que salta para la vida eterna. Y en la medida en que nosotros nos dejamos sellar por el Señor, es un don. El cristianismo, hermanos, es un don, es una gracia. Es una gracia, es un regalo de Dios. Es un don. Solamente hace falta que tú lo desees, que tú lo quieras recibir. Y ciertamente una de las cosas, digamos así, ya les cuento esto personal, que a mí más me hace sufrir, es ver cómo, siendo un don gratuito, la gente no lo quiere recibir. Qué difícil es para el hombre dejarse hacer uno con Dios.
cómo el hombre prefiere sus esclavitudes que la libertad de ser uno con Dios, estar atado a todo y a todos, en lugar de estar atado a Jesucristo, de tomar el yugo de Jesús. Es impresionante, es realmente absurdo, pero es un problema, es una consecuencia del pecado original, que ha hecho del hombre un absurdo, que somos tantas veces absurdos. Pues bien, yo los invito a ustedes, la palabra nos invita a ustedes, también a mí por supuesto, a dejarnos hoy día ser uno por el Señor, a pedirle al Señor con humildad, a pedirle al Señor con humildad: Señor, hazme uno contigo. Es verdad que ando deambulando en este mundo como un, sabe Dios qué cosa, como un mendigo, mendigando bienes, mendigando afectos, mendigándome a mí mismo. Hazme libre para poder ser uno contigo. Y fíjense lo que ha dicho el salmista, y con esto quiero que terminemos, con esta oración. Apártame del camino falso, apártame del camino falso. Que no me desvíe del camino verdadero, de este camino. Apártame, Señor, ten compasión de mí y dame la gracia de hacer tu voluntad, y de escoger cada día el camino verdadero, es decir, llevar a término esa misión para la cual tú me has creado, dejarme ser uno contigo, para contigo poder caminar también yo por encima de las aguas del mal y del pecado que abundan en este mundo. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos haga santos como Esteban, testigos de su amor. Pidámosle al Señor que nos ayude, que Él nos libere. Él es el Mesías, el único capaz de liberarnos. Pidámoslo y verán que poco a poco, si perseveramos pidiendo y naturalmente actuamos en consecuencia y nos empezamos a dedicar más al alimento que no perece que a las cosas pasajeras, verán cómo poco a poco el Señor va rompiendo esas cadenas y comenzaremos a experimentar realmente el reino de los cielos en lo profundo de nuestro ser, porque para ser libres, para hacernos libres, Jesús ha dado su vida por nosotros. Dele el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la seguridad de que para Dios no hay nada imposible, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y nuestros sacerdotes, para que unidos a Dios seamos espejo vivo de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista en las decisiones que deben tomar por el país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la pandemia y sus familiares, para que Dios les conceda fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo de Pascua se cristalice en obras de vida eterna. Roguemos al Señor. Al Señor por los frutos del encuentro que esta mañana hemos tenido con los niños. Ha sido un encuentro tan bonito, para que el Señor consuele a todos nuestros niños, porque estarán algunos asustados, otros preocupados, otros aburridos también con esta pandemia, para que el Señor envíe su Espíritu Santo a todos los niños y nos envíe también a nosotros, queridos hermanos, para que libres de ataduras podamos ser buenos cristianos y amar de verdad
a Dios y a nuestro prójimo. Tener relaciones de amor y no relaciones de afecto meramente sentimental, que podamos ser testigos de Cristo como Esteban, y el mejor modo de hacerle bien a nuestros seres queridos y a la humanidad que necesita ver verdaderos cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que por amor a los hombres resucitaste al tercer día y nos hiciste partícipes de tu vida divina, escucha las oraciones que te dirigimos y provee a ellas según tu santa voluntad. Te las pedimos a ti, Jesucristo, que contigo vive, que con tu Padre vives y reinas por los siglos de los siglos. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Estas ofrendas de vino y de pan que hoy presentamos, Señor, serán tu cuerpo y tu sangre después y tu sacrificio de amor. Es la promesa que hiciste al partir, con vosotros siempre estaré. Hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos en este santo altar, en la fiesta de Santo Toribio, para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Dios Padre Santo, Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana.
que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Toribio de Mogrovejo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, especialmente los hermanos que están muriendo en estos días a raíz del COVID-19, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de comunión, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Oremos. Alimentados por estos sacramentos, te pedimos humildemente, Señor, que ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Entonces, antes de despedirnos, les recuerdo, después de haber tenido este encuentro tan bonito con los niños esta mañana, entonces mañana a las 12 del día, mediodía, tendremos el encuentro con los abuelitos. Y los ancianos en general, porque no todos los abuelitos son ancianos, ni todos los ancianos son abuelitos, ¿no es cierto? Pasado mañana será el encuentro con los enfermos, mañana será el encuentro con los ancianos en general y también, por supuesto, los que son abuelitos. Y con toda la familia, por supuesto que sí, no es exclusivo, sino que estará orientado fundamentalmente a ellos, o a nosotros, que yo también ya estoy ancianito, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, recemos unos por otros, queridos hermanos, para que la palabra de Dios pueda ir calando en nosotros, aprovechando este tiempo de aislamiento social, este tiempo de estar en la casa, para que podamos dejar que esta palabra entre en nosotros y así cuando termine la pandemia pueda salir de las casas, digamos, de alguna manera resurgir, porque estamos en tiempo de Pascua, de resurrección, una iglesia en Arequipa fuerte, fuerte con la fuerza del Espíritu Santo, una iglesia radical, es decir, unida a la raíz que es Jesucristo, una iglesia libre de complejos, de ataduras, de afectos, de compromisos, libre para cumplir la misión que nos ha sido encomendada, de dar testimonio de Jesucristo y poder experimentar en nuestra propia carne esta victoria de Jesucristo sobre el pecado y poder nosotros caminar día a día por encima del pecado y de la muerte, que es el signo que necesita ver la sociedad de hoy. Y una última cosita. Me han dicho que hoy día mucha gente estaba en la calle, mucha gente está saliendo otra vez. Yo les ruego y les suplico, queridos hermanos, eviten salir, ¿no? Yo confío en que todos ustedes, como buenos cristianos, un buen cristiano, respeta las normas del Estado en todo aquello que no sea pecado. En todo aquello, está en las Sagradas Escrituras, la obediencia de las autoridades. Yo les ruego, hermanos, ¿por qué? Porque la pandemia no está viniendo a menos en Perú, está yendo a más,
Y también aquí en Arequipa, ya otro muerto más tenemos. Ya varias decenas de, ¿cómo se dice?, de infectados más tenemos de ayer a hoy día. Mucho cuidado, hermanos. No se crean, cada día que salimos nos exponemos y exponemos a otros. Es muy delicado, es grave, no es una broma. Exponer a la gente a la enfermedad y a la muerte. No es una broma, es una negligencia grave, hermanos. Tenemos una responsabilidad ante Dios también de no multiplicar el sufrimiento en el mundo, y hay bastante sufrimiento para nosotros estar llevando más sufrimiento. Lo nuestro es todo lo contrario. Yo les ruego, por favor, les ruego que eviten salir de su casa, que nos quedemos todos en casa para que así podamos vencer juntos a este virus que ya está haciendo mucho daño y que si no nos portamos bien va a hacer más daño todavía. Por acelerar unos cuantos días la salida de la casa, luego va a ser peor. El virus se va a propagar más, vamos a tener que volver otra vez al aislamiento y así se nos va a pasar un montón de tiempo y la economía del país se va a venir, va a ser una debacle total. Vale la pena. Les ruego un esfuercito adicional y para que podamos un poquito más adelante ir reincorporándonos a nuestras labores cotidianas y aprovechemos este tiempo para estar con la familia, para estar con Dios, para leer. Aprovechemos, puede ser un tiempo muy rico que nos ayude al resto de nuestra vida si lo vivimos bien. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quédate con nosotros, Señor, que sin ti nuestra vida es dolor. Solo en ti hay certeza al andar, pues tú eres camino y verdad. Quédate con nosotros, Señor, que sin ti nuestra vida es dolor. Solo en ti hay certeza al andar, pues tú eres camino y verdad.